Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación a un foro muy sugerente en el que, como señalaba el decano, hay que contar con el mérito añadido de que llevan ustedes ya unos cuantos martes a sus espaldas. O sea que es especialmente digno de agradecimiento el que sigan aquí. Mi intervención es una intervención que pretende apuntar algunos de los elementos novedosos, probablemente, en el contexto de... No sé lo que he hecho, pero algo he hecho mal, ¿verdad? A ver, vamos a ver si dándole... Ya está. Decía que probablemente es uno de los elementos que ha entrado con fuerza en la discusión, en el análisis, en la valoración de cuáles son las mejores estrategias, los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en el ámbito de la energía, tanto desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva de estrategia empresarial y, desde luego, desde la perspectiva de gestor, de responsable público. Lógicamente, las reflexiones que introduciré vienen desde el ámbito que nos es propio en el Ministerio de Medio Ambiente, que es el de preservar un bien ambiental tan relevante que tiene tanto impacto para el conjunto de las actividades del hombre sobre la Tierra como es el sistema climático. Es cierto que últimamente hemos oído mucho hablar del cambio climático. Se ha generalizado el conocimiento elemental sobre las cuestiones más delicadas en torno a este problema, por qué es un problema, dónde está el origen del problema y qué efectos puede generar, puede impactar para nuestros ecosistemas y sistemas socioeconómicos. Voy a manejar información variada y voy a aprovechar algunos de los datos más sobresalientes que se han hecho públicos con la aprobación del cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un programa gubernamental, intergubernamental, que es probablemente único, no cuenta con precedentes en ningún otro campo de la actuación pública y privada, ni en el de la investigación, en la academia. Consiste en cada 4 o 5 años, con arreglo a un índice previamente acordado por los gobiernos, los científicos seleccionados por razón de entre académicos por razón de su competencia, de sus publicaciones, sistematizan de manera resumida lo que la propia academia ha venido publicando en los 4 o 5 años anteriores. Es decir, no es ciencia en sí misma, sino que es un resumen del estado de la ciencia en los 4 o 5 últimos años anteriores. Pues bien, dentro de este conocimiento, los datos más recientes que nos aporta el cuarto informe de evaluación de cambio climático muestran cómo, y estos son datos observados, es inequívoca una tendencia al crecimiento en las temperaturas medias de la superficie terrestre en los últimos 150 años, primera gráfica. Es también inequívoca la tendencia al crecimiento del nivel del mar en ese mismo periodo de tiempo y es también inequívoca la tendencia al decrecimiento de la superficie cubierta de nieve, esta vez con datos centrados sobre todo en el hemisferio norte. Manejando datos de temperatura, otro elemento significativo es el que nos muestra cómo la mayor parte de los años con temperaturas medias más elevadas han tenido lugar en el pasado más reciente. Es decir, es un fenómeno que parece que se agudiza, que está ocurriendo de manera cada vez más rápida y que se agudiza, como digo. Insisto en que de lo que estamos hablando hasta ahora es de datos observados. Con carácter general, este grupo intergubernamental de expertos en cambio climático lo que pone de manifiesto es, primero, que se observan ya cambios en los patrones climáticos y efectos en los sistemas naturales a nivel regional. Segundo, que todo parece indicar
que, con independencia de cuáles sean las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a futuro, la inercia del sistema climático hará inevitable que desarrollemos, que tengamos que reflexionar sobre qué medidas de adaptación a ese clima distinto presente y futuro hemos de adoptar para reducir los costes asociados a los efectos negativos. El tercer elemento que conviene destacar es que estos datos pueden ser compensados con arreglo a lo que hagamos hoy, es decir, que políticas, medidas compatibles con un desarrollo sostenible, con la sostenibilidad de nuestro comportamiento económico, facilitaría la adaptación, por un lado, a los efectos negativos del cambio climático, por otro lado, reduciría la necesidad de adaptación, es decir, sufriríamos menos impactos o menos graves como consecuencia del cambio climático y garantizaría un mayor nivel de éxito en términos de crecimiento, en términos de desarrollo potencial. Por tanto, una idea fuerza que está presente en todos los procesos de reflexión académica y en los procesos de reflexión política también es que es imprescindible abordar estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero lo más ambiciosas posibles. Esta es una gráfica muy conocida, procedente del informe Stern. Es eminentemente expresiva. Pone de manifiesto cómo en algunos de los elementos más relevantes para el desarrollo de la actividad del hombre en la Tierra, como es el acceso a alimentos, el acceso a agua, los ecosistemas, tal como los conocemos hoy, la mayor o menor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, puntas de temperatura frío-calor, inundaciones o heladas, sequías, así como los riesgos de lo que los climatólogos llaman cambios severos e irreversibles en el sistema climático se acrecientan conforme va creciendo la temperatura media de la superficie del planeta. Nos va mostrando cómo con el crecimiento de la temperatura media hoy ya conocida convivimos, de hecho, con algunos impactos en estos campos elegidos como indicadores. Pero también nos muestra cómo, según vaya creciendo la temperatura, entramos en una línea roja que nos puede poner en circunstancias mucho más complejas, mucho más difíciles y mucho más costosas. Es el IPCC el que destaca esta diapositiva también tremendamente expresiva. Estos ya son proyectados. Estos son cambios proyectados en la temperatura con arreglo a algunos de los escenarios de emisiones, de comportamiento económico, de crecimiento demográfico que se manejan en los distintos grupos de escenarios utilizados como premisa metodológica del IPCC para proyectar eventuales impactos. Vemos como, en todo caso, los incrementos de la temperatura se dan de manera generalizada y, en algunos de los escenarios, para la última década del siglo XXI, resultan tremendamente llamativos. Llegan a superar los 7 grados de temperatura, en términos de temperatura media global. Y esta es una diapositiva también procedente del informe de síntesis del cuarto informe de evaluación, donde lo que nos intenta poner de manifiesto es la proyección en las alteraciones del régimen de precipitaciones a nivel mundial, lo que lleva aparejado prácticamente a renglón seguido impactos muy significativos en la escorrentía, en la cantidad de agua disponible. Es verdad que en términos de cómo se comporta la lluvia, no solamente incide la cantidad de agua que cae, sino cómo se distribuye. Este es un dato que se explica muy bien en toda la literatura, pero en todo caso, incluso manejando datos de cantidad agregada, es decir, no teniendo presente el factor distorsionador que es el hecho de que a lo mejor sigue lloviendo lo mismo, pero llueve de manera desigual, muy poco durante mucho tiempo y mucho en un determinado momento, con lo cual prácticamente lo que queda de efecto positivo es limitadísimo. Vemos como hay una zona, o varias zonas, pero sobre todo una zona entre aquellas que nos importan más, que sale especialmente mal parada. Las zonas de transición climática, las zonas de clima mediterráneo, son
algunas de las zonas en las que el riesgo de pérdida de cantidad de agua disponible son mayores. Con ello tendríamos aparejado efectos enormemente perniciosos en suelo, agricultura, etcétera. En fin, lo que nos dice el IPCC de manera muy resumida es que esto, de manera inequívoca, está ocurriendo, que además con un alto grado de probabilidad solamente es explicable si se atienden a las acciones del hombre, al comportamiento del hombre a la hora de generar emisiones de gases de efecto invernadero, y que además eso casa con el tipo de información que estamos manejando, con el tipo de elementos que han permitido nuestro desarrollo económico y con el volumen global de emisiones y su ritmo de crecimiento en los últimos 150 años, hasta el punto de que nos dan un dato especialmente significativo, porque es perfectamente comprensible, visible a escala temporal humana, y es que desde el año 1970 hasta el año 2004 las emisiones han crecido en más de un 70%. Con las políticas actuales de